muéstranos tu gloria. Muéstranos tu presencia, Señor. Muéstranos tu presencia, Jesús. Muéstranos tu presencia, Señor. Muéstranos tu presencia, Espíritu Santo. Muéstranos tu gloria. Tal vez en este momento tú pudieras estar haciendo algo más, pero Él te tiene en este lugar. Antes de dar el mensaje de hoy, quiero que adoremos con esta canción y dile: me atrae, Señor. Yo podría estar en cualquier otro lugar, mas tu gloria me atraía, tu presencia me atraía. Me intenté esconder por miedo de no vivir, mas tu gloria me atraía, tu presencia me atraía. Y el fuego en mi zarza no se consumía, y la voz que salió de ella un día me atraía, y mi corazón ardió hasta que descubrió que un día con tu gloria vale más que mí. Y el fuego en mi zarza no se consumía, y la voz que salió de ella un día me atraía, y mi corazón ardió hasta que descubrió que un día con tu gloria, un día con su gloria, este momento donde tú estás, vale más que cualquiera, vale más que estar en cualquier lugar. Es solo este momento, los cielos se abren, en este momento algo está sucediendo. Yo podría estar en cualquier otro lugar, mas tu gloria me atraía, tu presencia me atraía. Me intenté esconder por miedo de no vivir, mas tu gloria me atraía, tu presencia me atraía. Y el fuego en mi zarza no se consumía, y la voz que salió de un día me atraía, y mi corazón ardió hasta que descubrió que un día con tu gloria vale más que mil. Y el fuego en mi zarza no se consumía, y la voz que salió de un día me atraía. Escucha esa voz de Él. Escucha esa voz que un día atrajo a Pablo. Él iba montado en su caballo, él iba montado creyendo que se iba a cumplir la voluntad, que era matar, robar y destruir a los hijos de Dios. Pero la voz de Dios fue más fuerte, lo detuvo y lo atrajo y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo, tengo un llamado para ti. Yo oro por esa gente, por aquellas personas que no han escuchado la voz de Dios y piensan que hacer el mal es lo correcto. Oh, háblale, Señor, te amamos, unidos por los pródigos. Atraída hoy por tu presencia, no me muevo yo. No se mueva si su presencia no está. Aleluya. Aleluya en esta hora, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Vamos a dar inicio en esta hora, Señor, a este mensaje que tú vas a dar. Vamos a dar inicio a este mensaje que tú vas a compartir en esta hora, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias porque estás aquí. Habla en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buenas noches. Ya vemos un grupo de personas por aquí. Qué bendición
Ay, quisiéramos seguir adorando, pero el mensaje que hoy el Espíritu Santo nos tiene es clave. Es un mensaje donde vas a... yo sé que es lo que hemos orado, mi casa y yo, que tu familia escuche la voz de Jesús. Voy a estar en Hechos 9, ya vamos por Hechos 9, y voy a estar en versión NTV, puedes estar en versión Reina Valera y en TLA. Voy a leer en TLA para darme a entender un poquito más. Y empieza así, en el nombre del Padre, que sea el Espíritu Santo que enseñe, que nos revele, que nos cuente cómo fue este momento tan maravilloso. Hechos 9 inicia así. Dice, Saulo estaba furioso. Ok, recuérdate que Saulo era un fariseo. Él pensaba que perseguir a los discípulos, a los seguidores del Mesías, de Jesús, él pensaba que estaba en lo correcto. Él pensaba que él estaba haciendo lo correcto. Él pensaba que estaba actuando bien, él pensaba que estaba actuando de la mejor manera. Pero ¿sabes qué fue la situación? Algo pasó. Algo pasó. A mí me impresiona esto, porque ellos tienen un plan, pero Dios tiene un propósito. Y recuérdate que Pablo, bueno, voy a hablarte ahorita como Saulo estuvo presente en el asesinato cuando le tiraron piedras a Esteban y siento yo que algo que le impresionó a Saulo es que cuando Esteban estaba ya agonizando, Esteban dijo, veo el cielo abierto y veo a Jesús sentado en su trono recibiéndome y Esteban dijo algo precioso y dijo, Dios, no le tomes en cuenta este pecado. Yo me imagino a Saulo decir, wow, yo nunca había visto esto, aún alguien siendo apedreado, masacrado y perdonando a su enemigo que le estaba tirando piedras. Me imagino que desde ese momento el Espíritu Santo empezó a tocar el corazón de aquel hombre que se llamaba Saulo de Tarso. La muerte, el asesinato de Esteban y que Saulo estuviera presente no fue casualidad. El Espíritu Santo ya estaba suavizando el corazón. Por eso, cuando nosotros oramos por un familiar que está alejado de los caminos de Dios, tenemos que orar para que sucedan acontecimientos a sus vidas que vengan a hacerles a expresar que Dios provoca todo y empieza a tocar los corazones. Y vamos a leer así, voy con Hechos 9:1. Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores de Jesús. Por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes unas cartas con un permiso especial. Quería ir a la ciudad de Damasco a sacar de la sinagoga a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús. ¿Qué es lo que quería hacer Saulo? Matar, robar y destruir. ¿Cuál era el propósito de Saulo de Tarso? Más que todo creo que era matar a Pedro. Porque Pedro en ese entonces era el líder de la iglesia. Y yo me imagino que Saulo lo que quería era matarlo, le llevaba un odio. Y ¿sabes algo? Fue a pedir permiso, fue a pedir cartas. Eso me habla así como decretos. Es como cuando nuestros enemigos, mira, la Biblia dice algo precioso en el Salmo 37 y dice, nuestros enemigos están confiados que van a lograr sus propósitos, pero Dios se ríe de sus planes porque saben que no se llevarán a cabo. Yo me imagino a Jesús allá en el trono, porque Él está sentado en el trono riéndose de esas cartas que le habían otorgado a Saulo, todavía no era convertido, diciendo, bueno, que él avance, yo lo voy a dejar que avance, yo voy a dejar que el orgullo lo continúe llevando. Y dice, quería ir a la ciudad de Damasco, ¿por qué? Porque le llegó este rumor, literalmente, a Saulo, de que los seguidores de Jesús estaban escondidos en Damasco. Y dice, los quería sacar de la iglesia, a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús, y los quería llevar presos. Esa era la mentalidad satánica. Ese era el decreto demoníaco. Mira,
Mira esto, la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, huestes de maldad en las áreas celestes. Tal vez tú has estado en este momento enfrentando una batalla de esta índole. Tal vez tú has estado en este momento enfrentando una batalla de decir: siento que estoy peleando con algo mayor, no reconozco a este ser querido, no sé por qué me trata de esa manera, no sé por qué está tan necio, no sé por qué habla. No son ellos, son decretos del infierno, son cosas que Satanás los usa. Pero aquí va algo maravilloso. Detrás de todo esto había una iglesia orando, había una iglesia intercediendo. Usted se imagina a Pablo, a Pedro y a toda la iglesia orando. Ellos sabían que Saulo iba detrás de ellos. Pero la oración de ellos nunca fue: Señor, que parta un rayo a Saulo de Tarso. Señor, que le venga juicio. Señor, que le pase un tren encima. Bueno, en aquel entonces no habían trenes. La oración de ellos era: que tenga un encuentro contigo, Jesús, y se pueda dar cuenta que no nos está persiguiendo a nosotros, sino te está persiguiendo a ti. Y esa oración de orar por nuestro enemigo y bendecir a nuestro enemigo y orar para que nuestro enemigo tenga un encuentro con Jesús, ¿qué va a hacer? Va a hacer que Jesús se les presente a ellos. Versículo 3, Hechos 9:3. Ya estaba Saulo por llegar a Damasco, cuando de pronto, mira qué dice aquí, de repente, dice en otra versión, desde el cielo lo rodeó un gran esplendor como de un rayo. De repente. Él ya iba a llegar, estaba cerca, estaba muy cerca, cuando de repente intervino lo sobrenatural. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo iba con toda su velocidad montado en su caballo. De ahí viene aquel dicho que dice: esta persona está necia porque está montado en su caballo. No sé si aquí en mi país dicen mucho este dicho para decir a alguien que está necio, alguien que está creyendo y que no va a hacer cambiar de opinión. Así es como decir: ¿quién le puede hacer cambiar de opinión a esta persona porque está montado en su caballo? Lo que no saben es que no pueden contra él, contra Dios Todopoderoso. Así iba Saulo, montado en su caballo, en su orgullo, llevaba cartas, llevaba aparte con él un montón de soldados listos para matar, robar y destruir. Pero la Biblia dice: no tocarán tu casa. No permitiré que se acerquen, ni siquiera porque ninguna arma forjada contra ti prosperará, y ninguna lengua que se levante en falso quedará condenada. Dios actuó y le dijo y lo botó. La voz fue tan fuerte, fue algo sobrenatural, y le dijo: ¿por qué me persigues? Versículo 5. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, respondió la voz. Es a mí quien estás persiguiendo. Qué precioso, porque no es a ti quien te están fastidiando, no es a ti que te están calumniando, no es a ti que te están haciendo la guerra, porque él mismo dice: no es tu guerra, es mi guerra. Están enfrentándose con el Dios vivo. Por eso Jesús le dijo: no estás persiguiendo a los seguidores, no estás persiguiendo a Pedro, no estás persiguiendo a mis discípulos, estás persiguiéndome a mí, a Jesús. Y eso, primer punto. Bueno, quiero aquí, si tienes papel y lápiz, anota cómo orar específicamente si estás atravesando esta circunstancia o tienes un hijo pródigo o alguien que no quiere escuchar de Jesús y está montado en su caballo necio, pensando que el camino al mundo, camino a esa perdición es la correcta. Primer paso, tienes que orar para bendecirlos. Ora para que tengan un encuentro con Jesús y que la voz de Jesús sea tan fuerte, que la voz del Espíritu Santo sea tan fuerte que los bote del caballo. Y quiero hablar un poquito de esto.
Pablo tuvo que caerse del caballo. ¿Qué significa ahora esto? Botar el orgullo. Son procesos. El primer proceso de Pablo es caerse del caballo, que significa el caballo. Recuérdese que el caballo lo usaban la gente de honra, la gente que tenía mucho dinero. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo en Israel solamente los que tenían mucho dinero y era gente importante usaba caballos, los demás usaban burritos. Solamente la gente importante usaba caballos. Entonces, primero se le cayó el estatus. Lo botó Dios y le dijo: ese caballo puede costar miles de dinero, pero te voy a botar del caballo. Y tal vez te va a doler la caída y vas a decir: qué fuerte esa caída, pero es necesario para que tengan un encuentro. Es ese momento. O sea, primero, mira esto. El pródigo no puede escuchar la voz de Dios si está montado en su caballo. Están necios. El caballo es señal de orgullo, prepotencia, necedad. El caballo es el recurso para avanzar, para manejar. Todo te va bien. Me monto al caballo, me lleva a un lugar y todo. Tienes todos los medios para hacerlo. Pero no escuchas la voz de Dios porque estás montado. Dios necesitó primero bajarlo del caballo, hacer frenar ese caballo, y cuando Pablo estaba en el suelo, entonces escuchó la voz de Dios. Es necesario primero, ¿cómo vas a orar? Señor, baja del caballo a esta persona. Baja de su necedad. Que el orgullo, como dice la Biblia, también está en el Salmo 37. Pasé y vi al orgullo y ya no estaba. Lo busqué y lo encontré y no estaba. Este Salmo 37 va muy a la mano para orar por esto. Primero, ora para que se caiga del caballo. No sé cuál sea el caballo para estas personas. Puede ser un estatus financiero, puede ser un puesto, puede ser algo. Pero dile: Señor, si para escuchar tu voz lo tienes que bajar del caballo, bájalo. Porque mientras ellos están en ese caballo, van avanzando, no van a escuchar. Entonces, primero lo botó el caballo. Saulo cayó. Mire, dice que estaba de pronto, en el versículo 3, dice que había un gran resplandor como un rayo y lo botó el caballo. Lo tiró. Después Saulo cayó al suelo. Ok, vamos a hacer rema aquí. Tienen que caer al suelo. Si tú me estás viendo hoy y tú me puedes dar testimonio cómo tuviste el encuentro con Jesús. Tal vez a alguien fue de una manera hermosa, maravillosa, y tal vez aquellos otros, correspondiéndome a mí, tuve que caer al suelo para conocer al Espíritu Santo. Dios me tuvo que botar de un caballo a mí para que yo pudiera decir: quiero conocer al Espíritu Santo, ya no más de lejos. Ya no quiero tener mis propios testimonios. Y dice: cuando cayó al suelo, entonces oyó la voz de Dios. Si lees bien el versículo 4, así dice, en esta versión dice: Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Ellos tienen que estar al suelo, ya no en el caballo, para estos procesos, que no son para matarlos, sino para convertirlos. ¿Quién eres?, preguntó Saulo. Soy Jesús, quien me persigue. Versículo 6, que dice así el versículo 6, vamos a ir leyendo. Yo soy, pero levántate y entra en la ciudad, que ahí sabrás lo que tienes que hacer. Levántate y ve a la ciudad. Levántate. Los hombres que iban con Saulo se quedaron muy asustados, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Por fin Saulo se puso de pie, pero aunque tenía los ojos abiertos, no podía ver nada. Entonces lo tomaron de la mano y lo llevaron ahí a la ciudad de Damasco. Versículo 9. Ahí Saulo estuvo ciego durante 3 días y no quiso comer ni beber nada. ¿Cuántos días estuvo ciego Saulo? 3 días. ¿Cuántos días? Al tercer día resucitó Jesús. Al tercer día Jonás reaccionó y salió y oró y se arrepintió y fue expulsado del estómago de aquel pez. O sea,
al tercer día, estaba marcado, pero Saulo se levanta y sus ojos estaban ciegos. Proceso. ¿Por qué? La Biblia dice que nuestros ojos es la lámpara de nuestro cuerpo. O sea, nuestros ojos, lo que tú ves, lo que tú miras. Yo no sé qué vida que había visto Saulo, que lo tenía contaminado, que lo tenía envenenado. Era necesario cambiar esa vista, porque había un propósito, había una misión en él, y él se quedó ciego. Dios le mostró su poder, pero no fue una ceguera que duró para toda la vida. Fue un proceso para transformarlo, para liberarlo. Pablo tenía una atadura y era su vista. Y yo no sé qué miraba Pablo. Recuérdate que Pablo era un judío romano y ellos tenían costumbres muy liberales, Pablo. Por eso Pablo dijo, yo mejor prefiero quedarme soltero, porque él ya había disfrutado la vida loca y sus ojos le hacían pecar. Y había muchas cosas ahí, y vamos a descubrir espiritualmente lo que sigue ahora. Versículo 10. En Damasco vivía un seguidor de Jesús llamado Ananías. En una visión que tuvo, oyó que Jesús lo llamaba y le dijo, Ananías, Ananías. Señor, le dijo Ananías, aquí estoy. Y el Señor le dijo, versículo 11, levántate y ve a la calle recta. En la casa de Judas busca un hombre de la ciudad de Tarso, se llama Saulo y está orando allí. Mira esto, qué impresionante. Ananías se acostó a dormir. Ananías era un seguidor de Jesús que vivía en Damasco. Ananías estaba escondido en Damasco. Y de repente, mientras él se estaba durmiendo, el Espíritu Santo es maravilloso. Cuando el Espíritu Santo va a poner una conexión divina, va a poner un amigo, va a poner a alguien especial para que sea un instrumento para cambiarle la vida, el corazón a alguien. Me impacta aquí porque le da hasta la dirección. Dice, levántate y ve a la calle recta, en la casa de Judas, y busca un hombre de la ciudad de Tarso. O sea, el Espíritu Santo cuando habla da hasta direcciones. Él te dice esto y lo otro, lo guió. Y ve, porque está Saulo y está orando allí. ¿Qué estaba haciendo Saulo? Orando. Saulo ya había sido quebrantado su corazón, ya el orgullo lo había bajado, ya estaba quebrantado, no miraba, estaba orando. Yo me imagino Saulo, tuvo 3 días igual que Jonás de arrepentimiento, porque el arrepentimiento viene por frutos. Estaba clamando misericordia, porque aparte de que estaba ciego, yo creo que no era tanta la ceguera que Saulo oraba, sino era el cargo de conciencia, el remordimiento, decir, Saulo, asesiné a muchos, les quité las casas a muchos, los despojé, hice daño a Jesús y Él está vivo. Yo no me imagino cómo el Espíritu Santo empezó a convencerlo de pecado, de juicio y arrepentimiento, porque Juan 16 dice que el único que convence al hombre de pecado es el Espíritu Santo. Tú, por más que quisiéramos entrar en la cabeza de alguien, en el corazón de alguien y abrírselo y decirles, eso no, ese camino es, esa situación no está bien, eso lo que estás haciendo no es lo correcto, por más que quisiéramos, no podemos. Pero sí podemos hacer algo, orar por el pródigo. Y yo al terminar este live te voy a dejar el modelo de oración para orar por un pródigo, porque tal vez no has podido orar, no sabes cómo orar por tus familiares que están perdidos, por aquella persona, tu enemigo que te está haciendo la guerra. Y hoy, a través de este mensaje, te voy a dejar ahí cabalmente en mi perfil una oración, cómo orar por el pródigo, para que tú ores en base a estas citas y clames por el Ananías, clames por esa amistad, clama por Ananías, clama para que el Ananías sea despertado por el Espíritu Santo, sea llevado ahí. Y dice versículo 12, Hechos 9:12, acompáñame en la palabra. Yo le he mostrado que un hombre llamado Ananías, quiere decir que ya Pablo, ya el Espíritu Santo ya le había hablado a Saulo. Yo le dije, dice, yo le he mostrado a Saulo que un hombre llamado Ananías, dice, llegará
a poner sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Mira esto, es lo que yo te he dicho, qué importante es lo que Dios usa tus manos. Por eso te digo ahora, cuida tus manos. La Biblia dice, todo lo que toquen tus manos prosperará, y pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y por eso hoy quiero hablarte de algo maravilloso. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, recuérdate que a él le pusieron 2 clavos. Le metieron 2 clavos en sus manos. ¿Y eso qué significa? Él derramó la sangre en sus manos para que tú tuvieras poder, unción de su sangre a través de tus manos. Él pagó el precio, Él derramó su poderosa sangre. Entonces tú sabes que cuando estás bajo la unción del Espíritu Santo, no son las manos humanas tuyas, son las manos de Dios Todopoderoso. Y bajo la unción del Espíritu Santo, por la sangre de Jesús, tú dile, yo pongo manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó el precio. Él derramó su sangre para que tú tuvieras prosperidad en tus manos. Por eso es tan importante que cuando tú ores, pongas manos sobre tu casa, manos sobre tus hijos, pon manos sobre tus billeteras, sobre tus cuentas, tus tarjetas. Bendice, bendice, porque hay poder por la sangre que fue derramada en esos clavos, en la cruz del Calvario. Él pagó el precio para que tú y yo tuviéramos el poder y la victoria de la sangre de Jesús. Vamos a seguir hablando aquí. Dice, versículo 13. Señor, respondió Ananías, me han contado que ese hombre es terrible en Jerusalén. Este hombre ha hecho cosas espantosas. O sea, este hombre tiene un mal testimonio. Este hombre es un sicario. Este hombre es terrible. ¿Cómo me pides que yo vaya y le hable y vea y ore por él? Versículo 14. Hasta el jefe de los sacerdotes le ha dado permiso para que atrape aquí en Damasco a todos los que te adoran. Quiere decir que ya en Damasco toda la iglesia ya tenía el conocimiento que había un decreto satánico para matar, robar y destruir. Quiere decir que toda la iglesia ya tenía el conocimiento que había una orden del infierno y que habían instrumentos. Entonces son esos son esos mensajes que de repente el enemigo te hace llegar, esas notificaciones que te dicen voy para allá, voy a hacer esto, estoy tramando esto, está pasando esto, y que a ti te dice, Señor, que esto dice el mundo entero, que la economía va a sufrir, que va a pasar esto, y tal vez entras tú en el temor por todo lo que se está moviendo en la atmósfera. Pero yo voy a hablarte de algo aquí. Atrás de esto había un pueblo ya orando, atando y cancelando. Yo me imagino que ya la iglesia oraba para cancelar esta persecución. Hechos 9:15. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo a Ananías, ve, porque yo he elegido a este hombre para que me sirva. Segundo paso. Qué poderoso sería si en este momento usted toma un post-it y lo pega ahí y profetiza. Ve, porque yo he elegido a este hombre o a esta mujer, y le pones el nombre de tu ser querido para que me sirva. Hablará ante mí ante reyes y gente que no me conoce y ante el pueblo de Israel. Yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. 17. Ananías fue y entró en la casa donde estaba Saulo. O sea, Ananías obedeció al Espíritu Santo. Al llegar, le puso las manos sobre la cabeza y le dijo, amigo Saulo, mira, ya. Por eso es tan importante esto. Yo me imagino que Ananías tenía un corazón perdonador, tenía miedo de ir con Saulo, pero no le guardaba rencor por todo el daño que le había hecho a sus amigos. Ya lo había perdonado. Por eso que el Espíritu Santo lo pudo usar, porque no le guardaba resentimiento a Saulo. Recuérdate que Saulo fue partícipe del asesinato de Esteban y Ananías amaba a Esteban. Ananías lo quería, pero lo había perdonado porque le dijo, mi amigo Saulo. Yo no sé, vamos a leer esta versión, como dice el 17. Así que Ananías fue y se encontró a Saulo y puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo. O sea, de una vez le digo, hermano. Lo amarró. El Señor Jesús, quien se te apareció en el camino,
me ha enviado para que recobres la vista, aleluya, y seas lleno del Espíritu Santo. Tú que me estás viendo aquí, tú eres el Ananías de un Saulo que te está persiguiendo. Tú eres el Ananías de tu pródigo. Tú eres el Ananías de tu enemigo. Y el Espíritu Santo te está hablando este mensaje como le habló en la visión a Ananías. Y le dijo, ora, 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 porque yo he elegido a esta persona. Clama, clama, clama. Tal vez tú me digas, yo no puedo orar por todo lo que a mí me hizo, por todo lo que me hicieron. Dios va a usar tu vida como usó con gloria a Ananías. Dice aquí literalmente, dice, me ha enviado para que recobres la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Porque Saulo estaba arrepentido. Mira esto. Pablo estaba arrepentido. El Espíritu Santo se lo había presentado, estaba ciego. Había arrepentimiento en su corazón. Es ese momento que usted mira que de plano le pasó algo al pródigo o llega tu hijo y te dice, mira mamá, hoy pasé este proceso, me caí del caballo y estoy así. Hoy sí me voy a entregar al Señor. Pero no se va a poder mantener en esa relación si no es lleno del Espíritu Santo. Primero, tiene que quitarse las escamas, la vista natural. Segundo, ser lleno del Espíritu Santo, porque solo aquella gente que se arrepiente de sus pecados, pero se llenan del Espíritu Santo, cambió. No todo aquel que te dice, yo voy a cambiar, yo no voy a hacer lo mismo de antes, sí, pero tú tienes que ver frutos y es el Espíritu Santo. Dice aquí, para que recibas al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Saulo necesitaba recibir al Espíritu Santo para que de repente no le volviera a entrar el odio, ese momento de rencor, de venganza y volviera a perseguir. Como recuérdate que a qué le pasó a Ramsés. Dios lo botó al caballo en la 10ª plaga porque estaba necio. Muere su primogénito. Se arrepiente, le dice a los hebreos, vayan, huyan pues, váyanse a adorar, ya no los quiero aquí. O sea, se fue. Pero al momento que ya vio que ya no estaban los hebreos en Egipto, se puso más necio y los persiguió hasta el Mar Rojo. ¿Por qué? Porque Ramsés no tuvo la llenura del Espíritu Santo. Entonces no hubo arrepentimiento genuino. Lastimosamente vimos cómo pasó. Ramsés y su gente murieron ahogados en el Mar Rojo. Versículo 18. Al instante algo duro, parecido a las escamas de pescado, cayó de los ojos de Saulo, y éste pudo volver a ver. Entonces se puso de pie y automáticamente, inmediatamente fue bautizado. Quiero hablar un poquito del versículo 18. Dice, al instante algo como de escamas de los ojos cayó de Saulo. A ver, cuando la Biblia aquí habla de escamas, ¿qué animal tiene escamas? Vamos a ver, ¿qué animal tiene escamas? Los reptiles. Los reptiles tienen escamas, las serpientes, los animales también marítimos tienen escamas. Ok. Dice que cuando empezó a orar para liberar, mire esto. Lo que dice que oró por sus ojos, que estaba ciego, significa liberación. Saulo tuvo que pasar un proceso de liberación y después de que fue libre, lleno del Espíritu Santo. Y cayeron escamas, fue libre. Ok, te voy a hablar un poquito de esto. Las escamas significa que Saulo estaba tomado por un principado demoníaco que se llamaba Leviatán. Ahora tú me preguntas, ¿y esto qué es? ¿De qué estás hablando, Michelle? Vamos a ir a Job 40, Job 41, el mismo espíritu que peleó Job, que fue lo que el diablo pidió permiso de mandar a Leviatán para mandarle todos sus procesos. Leviatán es un espíritu del mar marítimo. Sí existe, es un dragón. Muchas dicen que piensan que fue el que se tragó a Jonás. No fue una ballena. La Biblia jamás dice que fue una ballena. Dice que fue un monstruo marítimo quien se tragó a Jonás. Porque es el líder, es el demonio, el espíritu de la prepotencia, del narcisismo, del orgullo. Se llama Leviatán.
Y Leviatán tiene varios hijitos. Rebelión, soberbia, prepotencia, orgullo, wow, todas las características de alguien narcisista. Alguien que se cree superior, alguien que está ciego, alguien que está necio. Si tú me estás viendo aquí, conoces a alguien así o tienes un familiar que está en el mundo y está necio, tú estás enfrentándote contra un espíritu marítimo que se llama Leviatán y tienes que saber cómo orar. Te estoy dando la cita de Job 40 y Job 41, cómo Job clamó para ser libre de Leviatán, que se fuera literalmente. La Biblia, en los Salmos también, el rey David habla y dice, Leviatán es esa serpiente tortuosa que tú la creaste para tus beneficios, pero también tú tienes poder sobre ella y la retiras. En ese momento que cayeron escamas de los ojos de Saulo, el espíritu que lo tenía tomado, que lo tenía poseído, huyó, fue libre. Y después vino el Espíritu Santo. Tal vez tú has estado orando, espíritu de orgullo, sal de esta persona. Espíritu, sí, pero tienes que atar al hombre fuerte. Jesús mismo dijo, tienes que atar al hombre fuerte para que el hombre fuerte salga. Y el hombre fuerte de estos, de los pródigos, se llama Leviatán. ¿Cómo orar? Te voy a dejar también como con versículos, porque yo no puedo decirte nada si no está en la Biblia. No, ¿qué base? ¿Qué fundamento? Tienes que tener algo, que fundamento bíblico para que tú tengas la autoridad de la palabra y decir escrito está. Vamos a continuar. Versículo 19. Después de eso comió y tuvo nuevas fuerzas, porque ya era liberado Saulo, estaba lleno del Espíritu Santo y se bautizó. Entonces renovó sus fuerzas. Saulo pasó algunos días allí en Damasco con los seguidores de Jesús. Versículo 20. Y muy pronto empezó a ir a las sinagogas para predicar y anunciar a los judíos que Jesús era el Hijo de Dios. 21. Y todos los que lo oían decían asombrados, ¿y no es este el mismo asesino que allá en Jerusalén perseguía y maltrataba a los seguidores de Jesús? Precisamente, decía la gente en Damasco, vino a Damasco a buscar más seguidores para destruirlos y despojarlos y para llevarlos atados ante los sacerdotes principales. Ahí es donde demuestra la gloria. O sea, la gente decía, ¿qué pasa aquí? Este hombre no venía a perseguir a los seguidores. O sea, ¿qué quiere decir esto? Todos conocían a Pablo. Todos conocían a Saulo. Aquí sigue hablando de Saulo. Todos sabían que Saulo era malo, tenía una reputación pésima de asesino, de sicario, de bandido, de todo lo malo, prepotente, de todo. Entonces, la Biblia dice que Dios, de lo más vil, lo convierte para avergonzar al enemigo. Así que no sé quién es el Saulo que te ha estado persiguiendo, o qué Saulo está en tu familia, o qué ser querido está como Saulo montado en un caballo. Dios te está diciendo, lo voy a llevar a las sinagogas, va a predicar, se va a arrepentir. Aleluya. Porque yo voy a avergonzar al diablo usando a lo más vil. Versículo 22. Y cada día, mira esto que bello, cada día Saulo hablaba con más poder del Espíritu Santo y les probaba que Jesús era el Mesías. Sin embargo, los judíos que vivían en Damasco lo escuchaban, pero no entendían nada. Versículo 23. Tiempo después, se pusieron de acuerdo para matar a Saulo. Pero Saulo se dio cuenta de ese plan y supo que la entrada de la ciudad era vigilada de día y de noche, y que había puesto hombres para matarlo. Así que una noche los seguidores de Jesús lo escondieron dentro de un canasto y lo bajaron, y Saulo huyó. Saulo se retiró de Damasco, lo estaban persiguiendo, lo querían matar. ¿Por qué? Porque en aquel entonces recuérdate que había una orden de acabar con todos los predicadores que decían Jesús ha resucitado. Versículo 26. Saulo se fue a la ciudad de Jerusalén y ahí trató de unirse a los seguidores de Jesús. Recuérdate que los seguidores de Jesús no se movieron. Ellos sí, los discípulos, podría decirse, como leímos en Hechos 8, los discípulos sí se mantuvieron en Israel, ahí unidos solamente
en el versículo 26, los seguidores de Jesús tenían razón, tenían miedo. Tenían miedo. Ellos mismos decían, ¿cómo saber si esto es honesto? Versículo 27 dice, Bernabé sí lo ayudó. Aquí entra Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Él fue aquel hombre que cuando Jesús le pregunta que era un rico y le dijo, dale todo tu dinero a los pobres, a los necesitados y sígueme. Y él dijo, no puedo hacerlo en ese entonces. Pero luego cuando Jesús resucitó, él se le presentó a 500 personas. Esto está en 1 Corintios 9. Y una de esas 500 personas fue a Bernabé y le dijo, bueno, Bernabé, en aquel entonces no me quisiste seguir, pero ahora vas a ser seguidor del Espíritu Santo. Y todas las finanzas y los recursos que has tenido, ahora los vas a poner para el uso del Espíritu Santo. Yo me retiro, me tengo que ir, pero tú ve al aposento y recibe al Espíritu Santo. Pues Bernabé se convirtió a ser, ya no fue discípulo de Jesús en aquel entonces, porque todavía no estaba bien, pero fue tocado por el Espíritu Santo. Y Bernabé era un hombre de muchas finanzas que ayudaba financieramente a la iglesia de los Hechos. Dice, Bernabé sí lo ayudó y lo llevó ante los apóstoles. Y allí Bernabé les contó cómo Saulo se había encontrado con el Señor Jesús camino a Damasco y cómo le había hablado. También le contó que allí en Damasco Saulo había anunciado sin miedo la noticia de Jesús. O sea, Bernabé le dijo, miren, no tengan miedo. Saulo ya no es Saulo el asesino, el sicario, el que te molestaba, el que quería hacer daño. Hay fruto de cambio. Saulo, hay fruto de cambio. Saulo sí cambió. Hay fruto, hay testimonio, hay hechos. Muchas cosas te pueden decir, palabras. Yo veo aquí algo importante y yo quiero dejarte esto. Saulo no solamente dijo, ya, Jesús se me presentó y fueron palabras. Saulo tuvo hechos, fue a la iglesia, fue a la sinagoga y predicó sin miedo a donde estaban los fariseos que lo querían matar. Hasta corrió peligro de muerte. Hubo frutos, hubo hechos. No solamente son palabras que te digan, ya cambié. No, hubo frutos y Saulo los tuvo. Y eso es lo que tú tienes que orar. Que no solamente haya un arrepentimiento en el pródigo, en el ser querido, sino que sea lleno del Espíritu Santo y produzca buenos frutos para que pueda dar un buen testimonio y mantener su cambio. Dice, desde ese entonces Saulo andaba con los demás seguidores de Jesús en toda la ciudad de Jerusalén y hablaba sin miedo acerca del Señor Jesús. Versículo 29. También trataba de convencer a los judíos de habla griega, pero ellos empezaron a hacer planes para matarlo. 30. Cuando los seguidores de Jesús se enteraron, llevaron a Saulo hasta la ciudad de Cesarea y allí lo enviaron a la ciudad de Tarso. Mira, algo tan importante aquí es, recuérdate que Saulo era un hombre importante. Saulo había estudiado con alguien muy importante que era Gamaliel. Entonces, quiere decir, todos los estudios, todo lo que había usado Saulo para aprender, según él, que era para ser un gran fariseo, un gran general. Yo no sé cuál era su mente, por qué estudió tanto, porque como te decía, vamos a ver aquí, estudiar con Gamaliel es como decir, ir a Boston, a Harvard, a la universidad y estudiar con el gran catedrático ahí. Así fue Saulo. Pero no fue eso. Saulo sabía muchos idiomas porque él fue a Europa a predicar. Gracias a Saulo o gracias a Pablo, hoy voy a hablarle como Pablo, el Evangelio y el Espíritu Santo llegó a Europa. Él conocía muchos idiomas, era un hombre muy preparado. Entonces, aquí dice, en las regiones de Judea, 31, Galilea y Samaria, los miembros de la iglesia vivían sin miedo de ser maltratados. Mira qué hermoso es, ya no había peligro. En las regiones de Judea, Galilea y Samaria, que eran las regiones donde estaba este terrorista, yo lo puedo llamar así, terrorista, Saulo, ya no había miedo. ¿Por qué? Porque el terrorista se había vuelto predicador, porque el terrorista, el asesino, el que los despojaba ahora, se había vuelto enamorado de Jesús.
Dice, vivían sin miedo y seguían adorando al Señor y cada día más confiaban en Él con la ayuda del Espíritu Santo, dice la palabra. Cada vez se unían más y más personas al grupo del Señor Jesús. Yo no sé a qué has estado tú enfrentando. Yo no sé con qué tipo de personas tan difíciles tú puedas tener viviendo en tu propia casa. O qué gente que tú miras, wow, esto es imposible que se convierta. Esto no es esto imposible. Yo quiero decirte, si un Saulo de Tarso pudo y hay una promesa, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pero detrás de esto había un pueblo orando correctamente. Tal vez tú has estado orando de una manera incorrecta y por eso no ha venido el toque del Espíritu Santo y la salvación para esta gente. Hoy a través de este mensaje, te voy a dejar al final una oración, cómo orar por un pródigo y conociendo que tienes que atar al hombre fuerte que los usa, se llama Leviatán, aprendimos, con versículos bíblicos. Y tú vas a orar para que ellos se caigan del caballo, para que miren o escuchen la voz del Señor Jesús claramente, se caigan las escamas de sus ojos, para que Dios ponga en sus vidas a un Ananías, para que ellos sean liberados, porque tienen que ser liberados y luego ser llenos del Espíritu Santo y luego tienen que ser bautizados para que venga una restauración completamente. Y si tú eres me estás viendo aquí, tú has sido como Saulo de Tarso, persiguiendo, haciendo esto, has estado alejado de los caminos del Señor. Yo te quiero dar este mensaje el día de hoy y te quiero decir, tienes un gran propósito de Dios. Tienes un gran propósito, no estás aquí en esta tierra solamente para hacer y pecar y ir al mundo, no. Estás en esta tierra para predicar. Jesús está vivo y Jesús viene pronto. E ir a los confines de la tierra y anunciar el Evangelio. Y no importa el pecado que hayas hecho, el Espíritu Santo te va a hacer libre. Solo dispón tu corazón para que seas completamente libre. Busca Ananías en tu vida. Busca amistades que te lleven a los caminos de Jesús. Busca amistades correctas. Ve a una iglesia. Ve y busca y pide ser liberado. El Espíritu Santo, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Busca una congregación donde se mueva el Espíritu Santo. Y di, yo quiero ser liberado. Métete a un proceso de liberación. Y tú que me estás viendo hoy, yo te puedo recomendar, sin duda alguna, escucha las prédicas que yo tengo en el canal de YouTube sobre cortes celestiales. Tú mismo puedes empezar a autoliberarte. Tú mismo puedes empezar a confesar y subir a la corte del cielo. Y por la sangre de Jesús ya podemos entrar y divorciarte de ese pecado. No solamente separarte. Es lo que ha pasado hoy en día. Y por eso no hay victorias en el pueblo de Dios. Porque dicen, no, yo antes hacía esto. Yo antes consultaba al brujo. Pero ahora ya no. Sí, te separaste. Sí, ya no lo haces. Pero no has subido a la corte celestial a divorciarte. Y arruinar ese contrato con la sangre de Jesús y tirarlo al fondo de la mar para que Satanás ya no te acuse y no sigas atado a un derecho legal. Tenés que subir a la corte. Tú y por los pecados tuyos, de tus abuelos, de tus padres, de tus ancestros, porque ellos hicieron cosas que ignoramos. Todo esto se te enseña en las 21 días de las cortes celestiales. Míralo en el canal de YouTube. ¿Por qué? Porque estoy más que segura que en estos días Ananías, Pablo tuvo que ir a la corte. Pablo tuvo que ir a la corte a pedir perdón por tanto asesinato. Tuvo que ir a la corte a pedir perdón y a derramar gracias al Señor Jesús. Jesús ya había derramado su sangre por Pablo. Jesús ya había derramado su sangre y Pablo ya pudo haber subido al cielo. Pero anteriormente del Antiguo Testamento no había sangre. Tenían que matar un montón de ovejas y derramar y hacer un montón de sacrificios y ponerle los pecados. En el tiempo del Éxodo habla muy claro eso, sobre un cabrito y mandarlo al desierto a un demonio que se llamaba Azazel. O sea, era un protocolo bien fuerte para que tú fueras libre. Pero hoy Jesús es el Cordero inmolado sin mancha y tú puedes ser libre. Tú puedes ser libre y decir, yo ya no lo voy a hacer. Pero me quiero divorciar de ese pecado. Mire, esa es la palabra, no solamente separar. Divórciate del pecado, de idolatría de tus ancestros, de asesinato,
de hechicería, de brujería. No, tú no tienes nada que ver. Tú adoras a Jesús. Pero puede ser que tus ancestros sí lo hicieron y tú lo ignores. Y tú no lo practicas como ellos lo practicaron, pero no te has divorciado. Aún está un caso abierto en contra tuya. Gracias a Jesús por su sangre redentora. Tú puedes subir al trono a pedir. ¿Cómo orar correctamente? Mira las prédicas para hacerlo. Estoy segura que Pablo tuvo esto para que pudiera sentir. Vamos a terminar aquí porque ya aquí ya estamos hablando de Pedro. En el versículo 32 dice: Pedro viajaba por muchos lugares para visitar a los seguidores del Jesús. En cierta ocasión pasó a la ciudad de Lida para visitar a los miembros de la iglesia en ese lugar. Ahí conoció a un hombre llamado Eneas, que desde hacía 8 años estaba enfermo y no podía levantarse de su cama. Pedro le dijo: Eneas, Jesús el Mesías te ha sanado. Levántate y arregla tu cama. Al instante Eneas se levantó, y al ver ese milagro todos los que vivían en la ciudad de Lida y en Sarón creyeron en Jesús. Voy a dejar este estudio aquí porque ahorita después hablamos de Pedro, de los milagros de Pedro, pero no te pierdas lo que viene a continuación. Yo no quiero que otra vez, yo creo que era porque me había tardado mucho tiempo y por eso me fue el audio. Viene Hechos 10. Viene el Espíritu Santo. Ahorita los estudios que se vienen hermosos. Se viene el Espíritu Santo, cae en el primer gentil, en un italiano que se llamaba Cornelio. Me pongo a pensar esto. Recuérdate que fueron los italianos, los romanos, que fueron los que estuvieron en medio del asesinato de Jesús. Pero ¿cómo es que el Espíritu Santo elige a un italiano en la ciudad de Cesarea para entrar y hacer el Pentecostés? El Pentecostés de los 120, mira, escucha bien esto, en Hechos 2 solamente habían judíos. Solo lo recibieron, el Espíritu Santo lo recibieron solamente judíos. Pero ya en Hechos 10, el Espíritu Santo ya no solamente era para judíos, eran para los gentiles. Y aquí fue donde Pedro comprendió que no tenía que hacer excepción de personas, porque Dios no tiene favoritos, Dios anda buscando íntimos. Y fue cuando aquel hombre italiano, y gracias a Dios, gracias a Jesús, hoy tenemos al Espíritu Santo. Yo no soy judía, yo soy gentil. Yo no soy de Israel, no soy judía. Pero gracias a Jesús yo tengo al Espíritu Santo. Viene, Pedro regresa a Jerusalén y en este momento vienen los milagros que Dios hizo a través de Pedro, que son muy hermosos. Y viene Pablo, como Pablo trabaja con Pedro. Wow, mira. Yo admiro mucho a los apóstoles y Pedro fue el líder de la iglesia, pero Pablo, wow, cuando recibió al Espíritu Santo, este hombre venía con un fuego imparable, era indetenible, yo así lo llamo, un hombre indetenible. Vamos a aprender todo lo que Pablo pasó, como Pablo no fue discípulo. Mira, Pablo fue el apóstol número 13. Pero Pablo fue apóstol directamente del Espíritu Santo, como tú, como yo. Los primeros 12 conocieron a Jesús, caminaron con Jesús, estuvieron con Jesús y el Espíritu Santo los usó. Y más adelante vamos a ver cómo Pedro va a la ciudad de Jope y resucita a una mujer que se llamaba Tabita. A Dorcas, dice en otra versión. Y cómo Pedro, Dios lo usa para resucitar a aquella mujer. Si quieren, terminemos este estudio porque siento el Espíritu Santo. Te voy a dar esta es otra prédica, pero quiero terminar Hechos 9:36. Mira qué dice aquí. Dice: en el puerto de Jope vivía una seguidora de Jesús que se llamaba Tabita. En otras versiones dice Dorca. ¿Quién era ella? Dorca. Su nombre griego era Dorcas, que significa gacela. Tabita siempre servía a los demás y ayudaba mucho a los pobres. Mira esta referencia, mira esta actitud. Servidora y proveedora, no era tacaña, era dadivosa, ayudaba al necesitado. Y aparte de eso, le gustaba servir al prójimo. Eso pesa mucho, tus actitudes, para recibir un milagro. Por esos días, Tabita se enfermó y Tabita se murió. Entonces, de acuerdo con la costumbre, lavaron su cuerpo y la pusieron en un cuarto arriba. Quiero hacer énfasis aquí, versículo 37. ¿Dónde pusieron el cadáver de Tabita? A ver, en el aposento.
En el versículo 37 dice, la pusieron en un cuarto en la planta alta. Creo que en Reina Valera dice, la pusieron en el aposento de su casa. Tabita murió, Dorcas murió, la embalsamaron, pero ¿dónde la pusieron? En el aposento. Quiere decir que era una mujer que tenía una habitación. Quiere decir que era una mujer adoradora. No era solamente hoy visitante de Jesús. Tenía un aposento en su casa. Yo te pregunto hoy lo mismo que un día le hizo la mujer de Sunem en Segunda de Reyes 4, la sunamita. Construyó un aposento para que ahí habitara la presencia de Dios. En su aposento resucitó su hijo. En el aposento tú vas a resucitar. Si tú me estás viendo en esta hora, es necesario que tengas una habitación, una esquina, un lugar donde tú todos los días estés con Dios. Ese lugar está perfumado. En ese lugar lo que está muerto va a vivir. Dorcas la llevaron al piso alto de su casa, al aposento alto, al lugar donde ella oraba, el lugar donde ella intercedía, el lugar donde ella adoraba. La pusieron en el lugar correcto porque era una mujer adoradora en su casa. 38 dice, Pedro estaba en la ciudad de Lida, ciudad cercana del puerto de Jope. Cuando los seguidores de Jesús que vivían en Jope lo supieron, le dijeron este mensaje: Pedro, por favor, ven pronto, ven pronto. O sea, imagínate eso. O sea, no la enterraron inmediatamente. Ellos dijeron, tiene que venir Pedro aquí. Esta mujer no puede morir. Esta mujer tiene pegado promesas en la pared donde dice que al cierto año ella va a cumplir esa promesa. Esta mujer ha profetizado que va a hacer esto y lo otro y de repente enferma y muere. No se puede morir. La profecía no se ha cumplido en Dorcas. No puede morirse. Vayan y llamen a Pedro. No puede morirse porque es una mujer adoradora. Es una mujer que tiene aposento. Entonces, ¿qué sucede cuando tú eres una persona que pegas en la pared de tu casa y declaras y profetizas? Tú sabes que la promesa, que Dios no miente, que Dios cumple, que no se puede morir. La profecía se tiene que cumplir. Y aquella gente conocía de plano, esta Tabita decía, cuando yo tenga 50 años voy a llegar a tal cosa. Cuando yo tenga esto, Dios me lo mostró, Dios me dio un sueño. De plano Tabita hablaba todo lo que ella hablaba con Dios en el aposento. Y todos decían, ¿y se murió? No me cuadra. Bueno, continuemos. Fueron a llamar a Pedro. Versículo 39, lee conmigo Hechos 9:39. De inmediato Pedro se fue a Jope con ellos. Wow. Al llegar, lo llevaron a donde estaba el cuerpo de Tabita. ¿Dónde estaba el cuerpo de Tabita? Recordemos, arriba, en el aposento, en su habitación de oración. Muchas viudas se acercaron llorosas a Pedro. Y todas le mostraban los vestidos y los mantos que Tabita había hecho y les había regalado cuando vivía. Todas las mujeres le decían, mira, no se puede morir. Esta mujer es una mujer dadivosa, me regaló este vestido. Esta mujer nos hacía las túnicas, esta mujer nos daba de sus dinero. Esa mujer era una mujer que ayudaba a los necesitados. Mira sus frutos. Libro de las memorias. Y por pocas palabras le dijeron, Señor, haz memoria de Tabita. Mira todo lo que ha sembrado. No puede ser que su cosecha sea muerte. No puede ser que su cosecha sea destrucción cuando ha sembrado el bien. Y la Biblia dice que el que siembra el bien cosechará el bien. Eso quiere decir, esas viudas que llegaron con Pedro le dijeron, Pedro, mira, no puede ser que Tabita se muera. Porque ella sembró el bien, no puede terminar así, por favor, haz algo. Eso es ir al trono de la gracia, presentarse y decir, Señor, mira mis libros de las memorias. ¿Dónde está mi cosecha de lo que he sembrado? Como un día le dijo Nehemías en la oración, Señor, acuérdate de mí, lo que yo hice por tu templo, acuérdate de mí. Y eso es ese momento hermoso que tú puedes orar, un testimonio, porque Tabita, leímos al principio, era una mujer dadivosa y una mujer que servía. Eso habla mucho. Todo está anotado en el libro de las memorias. Todo lo que tú haces por a Dios está anotado en el libro de las memorias. Si tú ayudaste al vecino, al prójimo, si tú sirves, todo, por eso no dejes de servir a Dios. Todo se anota, porque dice en la Biblia, en el Salmo 20, Dios hará memoria de mis diezmos y de mis ofrendas en el día de mi aflicción. Eso fue lo que pasó con Tabita. El Dios hizo memoria de ella en el día de su aflicción. Vamos a continuar leyendo.
Y para terminar, Hechos 9:40. Pedro mandó que toda la gente se saliera de aquella casa. Luego se arrodilló y oró al Señor. Yo me imagino que Pedro se arrodilla y le dije, bueno, Señor, mira, aquí están los vestidos, aquí están los frutos, el libro de las memorias. Después de eso se dio vuelta hacia donde estaba el cuerpo de Tabita y le ordenó, Tabita o Dorcas, levántate, levántate, le ordenó. Ella abrió los ojos, miró a Pedro y se sentó. Pedro le dio la mano para ayudarla a ponerse de pie. Luego llamó a los seguidores de Jesús y a las viudas y les dijo, ¿aquí está Tabita viva? ¿La profecía no murió? Aún Tabita tiene que vivir y se tienen que cumplir esos sueños, esas palabras, eso que ella tiene pegado ahí en esa habitación y que ella declara y profetiza se va a cumplir, no puede morirse. 42. Todos los que vivían en Jope se enteraron de esto y muchos creyeron en Jesús. Por un tiempo Pedro se quedó en Jope, en la casa de un hombre llamado Simón, que se dedicaba a curtir pieles. Termina Hechos 9. Recuérdate, Pedro, ¿dónde se quedó a vivir? En la ciudad de Jope. Y algo extraordinario va a pasar en el aposento de la casa de Simón, en Hechos 10. El Espíritu Santo le va a hablar a Pedro para que vaya a la casa de un italiano y le lleve al Espíritu Santo. Todo esto sucede en el aposento. Que Dios te bendiga abundantemente y que todo este mensaje, tuvimos unos problemas de internet, lo de Saulo está en la parte 1 y aquí está ya lo de Pedro con Tabita, pero gracias a Dios regresó nuevamente aquí el internet y pudimos dar completamente lo que es Hechos 9. Que Dios te bendiga abundantemente. Quiero anunciarte que el Espíritu Santo me habló y me dijo, quiero que se preparen para el Pentecostés. Pentecostés es 19 de mayo. El Espíritu Santo cumple 1991 años de estar con nosotros. Y Jesús lo hizo. Cuando Jesús resucitó al tercer día, Él pasó 40 días aún en la tierra preparando a sus seguidores para tener el bautismo del Espíritu Santo. Jesús se quedó aún 40 días en la tierra, pero Él no se quedó para platicarnos, Él se quedó para enseñarles sobre el Espíritu Santo y les dijo, vayan a Jerusalén, permanezcan en el aposento alto, porque mi Padre les va a enviar la promesa que es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo me dijo, ve y crea un podcast de 40 días con el Espíritu Santo y hoy ya está el día 2, ya lo puedes ver en Spotify, mañana va el día 3 y si no has oído ni el 1 ni el 2, hoy empieza a escuchar el 1, sí te recomiendo que sea un día a la vez, aunque vayas atrasado y mañana escuches el día 2 y te prepares. Haz de cuenta que es como cuando Jesús se le presentó. 1 Corintios 9 dice que Jesús se le presentó a más de 500 seguidores. ¿Y qué fue lo que les dijo? Vayan a Jerusalén, porque la promesa va a venir, va a ser el Pentecostés. Prepárense, yo quiero que ustedes sean bendecidos. Yo quiero que las profecías, que las promesas se cumplan en sus vidas. Yo quiero traer milagros sobre ti, pero vayan. Por eso se quedó Jesús 40 días. Y esto es Jesús avisándote y anunciándote. Enamórate del Espíritu Santo. Algo hermoso va a ser Dios el 19 de mayo. Algo precioso va a pasar. Se va a cumplir la promesa en el último tiempo. Derramaré mi espíritu sobre tus hijos, jóvenes, ancianos, todos. Tu casa será llena del Espíritu Santo. Y este es el mensaje que va a estar en Hechos 10 el próximo viernes. El Espíritu Santo llega a mi casa. Que Dios te bendiga y que pases un hermoso, feliz de semana.